Vamos a meditar en la palabra del Señor. Esto mismo estuvimos hablando anoche ya y yo quiero compartirlo acá con ustedes. Salmo 121. Salmos 121, cuando usted lo encuentre, le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Salmos 121. Vamos a leer la palabra bendita de nuestro Dios. Salmos 121. Cuando usted lo encuentre, amado hermano, sí le invito a que se ponga en pie. Vamos a leer versículo 1 y 2. Salmo 121, la palabra del Señor. Se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre Santo, Padre bueno, le damos infinitas gracias por esta tarde que usted nos regala, por el privilegio que nos da de poder estar delante de su presencia, honrándolo, alabándolo y exaltando. Que podamos, Señor, tener toda nuestra confianza puesta en usted y que podamos recibir de parte suya. Bendíganos, Señor, ayúdenos y que cada día nuestra confianza en usted, nuestra fe en usted pueda crecer. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Yo he titulado a esta meditación, como dice la palabra del Señor, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Yo creo que todos hablamos esto, todos sabemos esto. Como cristianos que somos, nosotros lo repetimos, lo hablamos, lo decimos, ¿verdad? Lo predicamos quizás en algún momento, ¿verdad? Cuando nos topamos con alguien que tiene una dificultad, nosotros le vamos a decir o le decimos: mire, Dios es el que hará la obra en su vida. Y hay momentos, hermanos, que hay enseñanzas, hay palabras, hay textos bíblicos que los llegamos a repetir de memoria. Y excelente, o sea, no es malo memorizar la Sagrada Escritura. O sea, está bien. Pero lo que algunas veces nos ha costado y nos está costando, y no sé hasta dónde nos seguirá costando, es tener nuestra confianza que verdaderamente lo que usted necesita, hermano, lo que yo necesito, viene de Dios. O sea, el que nos va a traer a nosotros la respuesta, el que nos va a dar a nosotros la respuesta, el que va a traer a nuestras vidas la bendición, es Él. Es Él. En sus manos de Él está lo que usted y yo necesitamos. Y el problema se da, hermanos, el problema se da en que nosotros, los seres humanos, muchas veces ponemos nuestra confianza en las personas, ponemos nuestra fe en las personas, y cuando se trata de que usted quiere algo o usted necesita de algo, muchas veces nosotros estamos buscando o pensando en quién nos puede ayudar. Y muchas veces, hermanos,
nos sentimos nos sentimos mal, nos sentimos decepcionados algunas veces porque quizás la persona en la que usted había puesto su confianza, la persona en la que usted pensaba que Dios iba a utilizarlo, o la manera como usted pensaba que Dios iba a obrar, porque ese es un tremendo problema, porque nosotros encajonamos a Dios y pensamos que solo la manera como nosotros pensamos Dios puede obrar. Y una de las cosas que hemos aprendido con los días que tenemos de servirle a Dios, una de las cosas que hemos aprendido, amados hermanos, es que Dios, óigame, Dios utiliza la persona que usted menos puede imaginar. O Dios utiliza el momento, Dios utiliza un evento, Dios utiliza, hermano, la circunstancia, la dificultad para bendecirnos. Hay un señor que trabajaba aquí en el país, en una empresa que yo trabajaba también, no en la misma empresa, sino que yo trabajaba para los gringos que venían a llevarse el melón para los Estados Unidos. Y él trabajaba para la empresa aquí que era la encargada de empacar esos melones. Y una noche, hermanos, íbamos camino a un lugar que se llama Jiquilisco, con un camión cargado de cartón para empaque de melón. Llegamos a un lugar adelante de Zacatecoluca. Nos pareció raro porque estaba lleno de camiones, cosa que no era común. Nadie nos dijo nada, no había nadie ahí advirtiendo. Lo que pasaba era que adelantito, en uno de los puentes que estaba, esos puentes los habían dinamitado y no estaban en buenas condiciones y habían hecho unos vaivén para pasar. Allí estaba un grupo de, no sabemos de qué personas, pero estaban disparándole a todo el que pasaba ahí. Y ahí vamos nosotros después de las 12 de la noche. Y cuando llegamos al puente, el motorista dejó en neutro el camión para pasar con el impulso y nos agarraron a balazos, ¿no? Fue una balacera fuerte. En mi mente está guardada la escena donde uno de los tipos levantó el rifle porque era arma pesada y la metió en el camión. Solo vi la llama yo. Solo vi la llama. Y nos balacearon, yo iba en medio. Al motorista fue el que le cayeron más balazos. O sea, ya no pudo hacer nada él, las piernas se las balacearon, no pudo hacer nada. El otro que iba al otro lado también. El único que poco fui afectado fui yo y me bajé, hermanos, allá en oscuro, en la noche, esa hora, a pedir ayuda. Nadie nos quería ayudar porque la gente tenía miedo. Nos llevaron al hospital hasta Usulután y allí quedó ingresado mi compañero. Yo hasta que ya andaba por allá caminando sentí fea esta pierna, tenía una bala en el pie derecho. Él quedó ingresado y estuvieron a punto de amputarle esta pierna porque le cayeron muchos balazos. Pero él se negó y dijo que no aceptaba que le amputaran la pierna. Si se iba a morir, pues iba a morir, pero no aceptó, hermanos, y gracias a Dios no perdió la pierna. Gracias a Dios no perdió la pierna. Él quedó cojeando. Él cogió. No caminaba bien. Entonces, posteriormente, se fue para los Estados Unidos y cuando llegó allá, hermanos, a Estados Unidos, esa balaceada, ese problema que sufrió él, le sirvió, hermanos, para arreglar papeles. Allá él mandó a pedir alguna información de aquí, alguna cosa, y logró arreglar papeles en los Estados Unidos. Se hizo trailero en los Estados Unidos, así con el problema que él tenía en su pie, pero manejaba. Después de unos años
se vino de regreso para el país, él vive aquí, hermano, por los años que trabajó allá, se pensionó allá y cada semana, cada mes, no sé, le mandan un cheque para acá. Cuando yo lo veo, porque por ahí anda, ¿verdad? El loco. Cuando yo lo veo, me dice a mí, me dice él, bendita balaceada, así me dijo, bendita balaceada, o sea, porque esa balaceada fue la bendición de él. Yo no le voy a decir, amado hermano, que nosotros vamos a estar deseando una balaceada. Mi esposa tenía problemas de la vista hace bastante tiempo, o sea, no estábamos casados, estaba ella con su hermana y le costaba ver, pues, tenía problemas y por allá andaban cortando naranjas y la hermana le deja caer la vara y le mete un varazo en la cabeza y le quebró los lentes, hermano. Yo no le voy a decir que usted salga de acá a ver quién le mete un su varazo, ¿va? Y ella le dijo, le dio una palabra a la hermana, más te vale que después de este varazo que me diste y me quebraste los lentes, yo vuelva a ver bien, y volvió a ver bien. ¿Verdad? Ahora cuando vuelva a tener problemas le voy a meter un varazo yo. Son bromas, son bromas. No todos los varazos ni todos los balazos son de bendición. Pero lo que le quiero decir, hermanos, que a veces uno no entiende. A uno no, hay cosas, por eso la palabra de Dios dice, a los que aman a Dios, pero a los que aman a Dios, todas las cosas, óigame, todas las cosas, y usted dice, pero y esta dificultad y este problema, ¿cómo me va a servir a mí para bien? Pero uno no entiende lo que Dios puede llegar a hacer. Uno no entiende a quién Dios pueda utilizar. Uno no entiende, hay gente que estando en el hospital, allá voy a recibir a Cristo, estando en un lugar difícil, allá voy a recibir a Cristo. O sea, cada persona o cada evento que venga a nuestra vida, Dios lo va a utilizar para bien si usted lo ama a Él, si usted lo busca a Él, si usted le sirve a Él. Entonces, por favor, no encerremos a Dios en que Dios tiene que obrar así. Dios tiene que hacerlo así. Por eso, cuando una joven o un jovencito está orando por su esposa, nunca le debe decir al Señor, esa, Señor, esa. No. Señor, yo quiero mi esposa. Yo quiero mi esposo, las hembras, ¿verdad? Que Dios sea el que mande a la persona, porque, hermanos, el problema es ese cuando uno piensa que esa persona es la que con la que yo voy a ser feliz y muchas veces no es así. Entonces, quiero que entendamos y quiero que comprendamos, porque mire, cuando se habla de bendición, mucha gente dice, mire, ¿y a mí quién me va a mandar un giro de los Estados Unidos? ¿Y a mí quién me va a ayudar? ¿Y a mí quién me va a regalar ropa? ¿Qué sé yo? El problema es que nosotros decimos, yo ni familia siquiera tengo allá, no tengo nadie quien me manda. Nosotros nos encerramos en esa idea, en ese pensar de que Dios no lo puede hacer. O pensar que solamente de los Estados Unidos nos puede venir la bendición. Dios puede usar una persona aquí en el país. Dios puede usar una situación para que usted reciba la bendición. La cosa es de que Dios no va a obrar, muchas veces no va a obrar como nosotros pensamos. Y a veces hasta cometemos errores porque yo lo dije anoche, doña Sara cometió un error. Como ella nunca se embarazaba y nunca veía que la bendición llegara, porque ese es otro problema, ¿verdad? Ella tomó una decisión y agarró a la sirvienta y se la dio a Abraham para que se acostara con ella y para que la embarazara. Y cuando la sirvienta ya estaba panzoncita, se enojó doña Sara. ¿A quién le va a gustar? ¿Cómo va a estar a gusto? Pero el error fue de ella, porque andaba buscando la manera como hacer lo que Dios iba a hacer a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Entonces la palabra del Señor, en el salmo que estamos leyendo, el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Y hace la pregunta,
¿De dónde vendrá mi socorro? Y ese es la interrogante de muchos. ¿De dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde va a venir mi bendición? ¿De dónde voy a recibir yo? ¿De dónde? Si no tengo ni familia, no tengo nada, no tengo nadie, no tengo opción, no tengo nada. Y a veces, amados hermanos, sufrimos por eso. Y a veces no caminamos por eso. Y a veces no accionamos por eso, porque nosotros mismos pensamos, yo no, óigame, y a veces lo hablamos, yo no tengo nadie. No tengo nadie que me pueda bendecir, no tengo nadie que me pueda dar, no tengo nadie que me pueda mandar. Y Dios está conmigo, hermano. Y nuestro Dios y nuestro Señor, que dice la palabra de Dios que es el dueño del oro y la plata. Él puede obrar, Él puede. Mire, hermano, el Señor le dijo a Moisés que le diera de comer a todos los que estaban en el desierto, y le dijo, ¿y aquí cómo? Y sopló un viento, y el viento, bueno, no, ellos estaban pidiendo carne, y el Señor no les quería dar carne, pero sopló un viento, hermano, y venía cargado de carne. Y traía codornices. Y empezó a caer el montón de carne a donde los israelitas estaban. O sea, Dios puede utilizar, o sea, Dios tiene métodos para bendecirnos a la manera de Él. Él sabe cómo lo hace, Él sabe en qué momento lo hace, Él sabe a quién va a utilizar. Por eso le digo yo, no nos encerremos. No nos encerremos. Dejemos que Dios se manifieste. Vamos a la palabra de Dios. Dios nos hará llegar lo que necesitamos utilizando el método que Él elija. Él ha utilizado durante la historia diferentes métodos. Primer libro de Reyes 17. Primer libro de Reyes 17. Primer libro de Reyes 17. Lo tiene, hermano, versículo del 1 al 7. Usted conoce esta historia bien porque la predicamos a cada rato. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, primer libro de Reyes 17:1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Regáleme un segundo. Usted conoce esta historia y la hemos hablado y la hemos predicado y la hemos enseñado y la hemos repetido y la volvemos a repetir. ¿De qué estoy hablando yo? No se le olvide el tema: mi socorro viene de Jehová. Su bendición viene del cielo. Su bendición viene de Jehová. Pongamos nuestra confianza en Él. No vea a la gente. A quién Dios va a utilizar. Usted no ande viendo a la gente, porque Dios va a utilizar a la persona que menos usted se imagina.
La persona que usted menos piense es la que Dios va a utilizar. Dios le dio una palabra a Elías y Elías fue y se la dio al rey Acab de que no iba a llover, hermano, y no llovió por muchos días. Pero Dios mismo le dio una palabra a Elías y le dijo a él, apártate de aquí, versículo 3, y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Regáleme un segundo. Cuando se estudia este evento, hay algunos comentaristas que dicen que los cuervos no eran aves. En los métodos de interpretación, el primer método y el más recomendable es que hay que leerla y hay que interpretar la palabra literalmente. Hay diferentes métodos de interpretación, pero el más recomendado es que debemos de entender o debemos de interpretar literalmente. Ahora, óigame hermano, véngame para acá. Si eran animales los que Dios utilizaba, aleluya, óigame, cualquiera de las dos interpretaciones, porque hay algunos que dicen que sí eran aves y hay otros que dicen que eran personas que les apodaban cuervos. Hermanos, si eran aves las que le llevaban comida a Elías, diga conmigo, aleluya. Si eran hombres que les apodaban cuervos, que le llevaban comida a Elías, diga conmigo, aleluya. No sé si me está entendiendo lo que yo estoy tratando de decirle. O sea, ya sean cuervos, ya sean aves, ya sea un árbol que está en el patio de su casa, ya sea un vecino que lo llegó a visitar, ya sea un pariente que usted puede tener en Estados Unidos, ya sea que apareció alguien por allí y le llevó algo, pero lo importante no es quién me lo trajo, lo importante es que usted tenga la certeza, la seguridad, la garantía que Dios se lo mandó. Eso es lo que interesa. El creyente, usted y yo, óigame hermano, debemos de estar esperando cada día una bendición. No va a amanecer pensando usted hoy me va a pasar algo malo. Debemos de amanecer pensando, Señor, ¿a quién mandaste? ¿A dónde viene? Por ahí viene, porque a mí me encanta la palabra que el salmista dice. Primero él pregunta de dónde vendrá mi socorro, pero a la vez él afirma algo y dice mi socorro viene. A mí me encanta esta palabra. Cuando él dice mi socorro viene, significa que ya está de camino, hermano. Significa que por ahí viene. Yo ya oigo, yo ya siento olor a lo que yo quiero, yo ya lo espero. Una tarde de esta, una noche de esta, un día de esto va a estar conmigo. O sea, así debe de ser. Y le digo yo, no ande vigilando ustedes donde piensa que puede aparecer, porque Dios va a utilizar, hermano, ya sea unos cuervos voladores o ya sean unas personas que le llamen cuervos, pero Dios va a utilizar a alguien. ¿Para qué? Para llevarle su bendición, para llevarle lo que usted está necesitando, lo que usted está esperando, lo que usted está clamando. Debemos de mantenernos clamando siempre, permanentemente. Y no estar pensando, yo no tengo quien me lo mande. Sí tiene usted quien se lo mande, sí tiene quien se lo traiga, sí tiene quien se lo envíe. Y es su Padre, es su Papá, el Dios de los cielos, el Dios Todopoderoso, que ha prometido que no nos va a dejar. Que, hermanos, el día más duro, el día cuando más necesidad hemos tenido, Dios ahí ha estado. Dios ahí ha estado para llevarnos su provisión. Dios ahí ha estado para llevarnos su bendición. Durante la pandemia, que fueron tiempos difíciles, Dios no nos dejó, Dios no nos abandonó, hubo alimento, hubo comida. Ahorita mismo, hermanos, si todo está requete caro, todito está elevado de precio, pero Dios no nos deja.
O sea, no es que vamos a estar nosotros despilfarrando y siendo desordenados. Ahora más que nunca es cuando debemos de ser ordenados en nuestra administración. Pero Dios no nos deja. Siempre nos da, siempre nos provee, siempre envía su bendición, siempre utiliza personas para que nos bendigan, siempre utiliza, hermano. Dios siempre se manifiesta, ¿verdad? Entonces, esa es la confianza que debemos de tener. Entonces, lo importante es que Elías no aguantó hambre. Versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne, ¿a dónde? Por la tarde. ¿Y qué pasa? Y bebía del arroyo. Ese versículo nos advierte algo, que solo 2 tiempos debemos de comer, no 3. ¿Fíjate? Hermano, es bíblico. ¿Cuántos están de acuerdo? El hermano Adán dice amén, pero no está de acuerdo. Y Dios iba a equivocar. ¿Por qué no le mandó 3 tiempos? Y tenía buen banquete. Bueno, yo le garantizo que después de unos días ese banquete ya no nos gusta. Pan y carne, pan y carne, pan y carne. Desayuno y cena. Y tomaba agua del arroyo. Y dice la palabra de Dios, pasado, verso 7. Pasados algunos días, ¿qué pasó? Se secó el arroyo. ¿Y por qué se secó? Porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Regáleme un segundo, ahorita voy a terminar. Se secó el arroyo. Y aunque le llevaran los cuervos pan y carne, pero sin agua no podía estar. Y yo quiero darle una palabra. Pastor, fíjese que me quitaron el trabajo. Pastor, fíjese que ya no me llegó la bendición. Óigame, tranquilo. Tranquilo. La oración del Padre nuestro dice: el pan nuestro de cada día. ¿Están conmigo, hermano? Porque de repente, hermano, nos cierran una puerta. De repente ya no tenemos el ingreso que teníamos, de repente algo pasó, el trabajo, no sé, algo pasó, pero no crea que Dios no está en el control. Él se nos cerró una puerta, pero nos va a abrir otra. ¿Me están oyendo, hermano? ¿Están conmigo? Dios no va a dejar de ser Dios, Él va a seguir siendo Dios. Y algunas veces pensamos nosotros, ¿y hoy qué vamos a hacer? Dios sabe cómo se va a proveer, cómo nos va a proveer. Leamos la palabra. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, esto es bien importante, porque Dios le habla y le da instrucciones a Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Oiga, esta palabra me encanta a mí. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden. Esto me gusta a mí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermano, está conmigo, venga para acá, levante su rostro, venga para acá. Señor, por favor, déles una orden a todos ellos que me sustenten. A ver, hermanos, y no Él es el que da la orden, pues. Yo solo le voy a pedir algo. ¿Qué quiero pedirle yo? Que sea obediente. ¿Ah? Cuando Dios le hable, sea obediente, ¿verdad? El Señor me ha puesto que yo bendiga al pastor, aleluya, ¿verdad? Porque mire, hermano, aquí el Señor le dice a Elías, vete para Cara Sucia, porque yo he dado una orden ahí a todos los hermanos del Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel, de Cara Sucia, que te no quiere decir nada, hermano, que te sustenten. Vete a Sarepta de Sidón, porque yo he dado allí la orden a una viuda, mire, hermano, a una viuda que te sustente.
Yo siempre me pregunté por qué no buscó Dios a una persona que tuviera bastante para que sustentara a Elías. ¿Por qué va a utilizar a una mujer? Óigame, va a utilizar a una mujer que no tiene ni para ella. Por eso no tenga miedo usted. Creámosle a Dios. Y cuando usted sienta bendecir a alguien, o cuando usted quiera bendecir a alguien, o cuando a usted le toque bendecir a alguien, no tenga miedo. Porque nosotros decimos, no, es que si le doy de esto me voy a quedar sin. No voy a tener. Y la multiplicación de los panes y los peces, ¿sabe cómo se generó? Compartiendo, dando. Uno le dio al otro, el otro le dio al otro y el otro le dio al otro. Y cuando vinieron a ver había un montón. Dios utiliza para bendecir a su siervo, para bendecir a su hijo, para bendecirlo a usted. Va a utilizar la persona que usted menos perfil le vea. La persona que usted diga, ¿y este qué me puede dar? Y Dios, antes de que Elías llegue a Sarepta de Sidón, le da una orden a esa viuda, le pone en el corazón: cuando mi hijo te aparezca por ahí, vos lo vas a bendecir. Versículo 10. Entonces él, Elías, hay que ser obediente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, oiga, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traiga. O sea, hermano, regáleme un segundo, véngame para acá. ¿Por qué Elías le pidió a esa mujer? ¿Por qué le pidió a ella? Porque ya Dios le había dicho que él le había dado la orden a una viuda ahí. Elías la reconoció que ella era, y no tuvo miedo. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. O sea, ¿cómo supo él que era viuda? Pero él sabe que es viuda, que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. O sea, ella reconoció que este no era cualquier persona, era un siervo de Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, no tenía. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Oiga, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y qué más, y nos dejemos morir. Regáleme un segundo, véngame para acá. La mujer ya había trazado línea, ya había planificado, ya había organizado, ya tenía listo, óigame, ya había aceptado que ya se iba a morir. Nos vamos a comer esto, hijo, es lo último que hay. Vamos a preparar un pancito para vos, un pancito para mí. Lo vamos a comer y hasta ahí llegamos. No hay oído, no hay bendición. No hay oído, no hay producción. Óigame, hermano, véngame para acá, ahorita voy a terminar. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, planificamos con lo poco que tenemos, hasta aquí vamos a llegar, esto ya no podemos seguir, esto está acabado. Cuando yo le doy una palabra, cuando humanamente usted esté pensando que ya se acabó todo, Dios tiene una provisión guardada para usted. Y lo tiene en la mira, ya lo vio, ya sabe. ¿Usted cree que Dios no ya sabe que no hay en la casa? Dios ya sabe que no hay, Dios ya sabe que va a traer a alguien para bendecirlo. No tenga miedo. Usted lo que debe tener es fe en su Dios, en su Señor. Él es nuestro Dios proveedor. Él es nuestro Señor. Él tiene su provisión. Él tiene lo que usted y yo necesitamos.
A mí me encanta esta historia, a mí me encanta y yo se la predico cada rato y usted dice, ay, pastor, lo mío no. Ella respondió, vive Jehová, 12, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hermano, Dios tenía todo bajo control y tenía a Elías allá esperando para que esta mujer llegara a esa condición, para que llegara Elías en el momento más necesario para esa mujer. Elías no llegó a quitarle. Regáleme su atención. Elías no llegó a quitarle. Aparentemente todo parece que Elías a quitarle llegó. Elías le pide y ella le dice, no tengo. 13. Elías le dijo, en el nombre del Señor, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué le dijo Elías? No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hermanos, en el orden cronológico, Elías, el profeta, el hombre de Dios, el pastor, el siervo, en el orden lógico, ¿cómo va a ser correcto? Este viene de fuera, no lo conozco. La mujer lo identificó que era un hombre de Dios, pero ahora le dice, está bien que prepares lo último, pero haz una cosa, hazme a mí primero. Yo le garantizo que cualquiera de nosotros hubiera dicho, señor profeta, señor pastor, señor predicador, usted está equivocado. ¿Cómo va a creer usted que le voy a dar a usted primero? ¿Y mis hijos? ¿Y yo? Hermanos, el método que Dios va a utilizar para bendecirnos, para hacer la obra, muchas veces no lo entendemos. La fe no se debe de entender. La fe es obedecerle a Dios sin a veces entender las cosas. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahorita termino. Si ella ya le había dicho que solo tenía para ella y para su hijo, y si le da a él primero en el orden, óigame, en el orden lógico, significa que va a haber para el profeta, pero no va a haber ya sea para ella o para el hijo. No sé si usted me está entendiendo. Si ya la mujer había dicho, mire, va a alcanzar para mi hijo y para mí, pero el profeta le está diciendo, hazme a mí primero. Lea conmigo. Lea conmigo. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Oiga, y tráemela. Y después, oiga la palabra, y después harás para ti y para tu hijo. Pero el mensaje no termina ahí. Después vas a hacer para ti y para tu hijo. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Esta palabra es la que debemos de creer. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, lo que al profeta le daba seguridad de que un milagro iba a ocurrir. Señora viuda, hágame a mí primero, y después usted va a hacer para usted y va a hacer para su hijo. Sí, pero no me va a alcanzar. No, es que mi fe no es el poquito de harina que tiene. Mi fe es la palabra que Dios ha hablado, la palabra que Dios ha dicho. ¿Y cuál es la palabra que Dios ha dicho? Que si usted me da a mí primero y lo cree, lo recibe, lo hace suyo, la harina de la tinaja no va a escasear, hermano. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Jehová haga llover nuevamente sobre la faz de la tierra. El método que Dios va a utilizar muchas veces no se entiende. Muchas veces no se comprende. Una palabra quiero que usted se lleve. Dios va a utilizar la persona que usted menos piense.
y va a utilizar el método que menos usted imagina. Solo una cosa necesitamos, es creerle a Dios. Es creerle a Dios y que su milagro viene de camino y viene de parte de Dios. Hermano, a veces estamos nosotros renegando que mi pariente, que mi familiar, que mis hermanos, que mis amigos, que ni el pastor siquiera. Tiene razón. Quizás no lo hemos hecho bien, pero por favor, nunca se le olvide que lo que usted y yo necesitamos, lo que nuestras familias necesitan en economía, en la salud, en donde sea, hermanos, el que va a traer esa provisión, el encargado de enviar, el que ya lo envió, el que ya viene de camino, él se la envió, Jehová de los ejércitos. Simplemente creámosle al Señor, hagamos lo que nos corresponde hacer y usted muy pronto estará abrazando su bendición. Regalémosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.